Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Dios les bendiga. Uy, no vino sino Augusto. Dios les bendiga. Esa. Bueno, es un placer para mí poder compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor, o más que la palabra del Señor, es una reflexión que Dios ha puesto en mi corazón con respecto a una cosa que es muy importante para nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos se sienten hijos de Dios hoy? A ver, levante la mano los que se sienten hijos de Dios hoy. El resto son que ángeles extraterrestres del Señor, ¿no? Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Padre, sucede algo muy grande en nuestro corazón. Cuando les voy a contar, cuando yo era pequeño, mi mamá, cuando llegaba mi papá, mi mamá me mandaba a sacar las chanclas del armario. No sé si algunos de ustedes lo han hecho, que llega el papá cansado, allá hay una nomás. ¿Alguien de ustedes lo ha hecho? Ay, vaya, sáquele las chanclas a su papá. ¿Alguien lo ha hecho acá? ¿Sí? Levante la mano los que lo hicieron. La generación bueno, sí. Esta generación nueva no. Nadie le ha sacado las chanclas al papá. Bueno, yo sí. Pues yo era muy pequeño y iba y sacaba las chanclas de mi papá, le quitaba las medias a mi papá, le quitaba los zapatos, primero lógicamente, después las medias, y después le ponía las chanclas. Yo no lo entendía, o sea, yo no entendía por qué hacía eso. Lo hacía porque mi mamá me mandaba y pues yo era pequeñito y iba con... Cuando empecé a crecer, entendí que debía hacerlo porque el que llegaba era mi papá. Y ya entendí que él era mi papá y que era necesario que yo le mostrara mi afecto a través de quitarle los zapatos, las medias y ponerle las chanclas. No era que no le diera besos o abrazos a mi papá, pero esa era una tarea fundamental que se convirtió para mi vida cuando reconocí y le di el valor a mi papá. Ese valor de papá. Él es mi papá. Él tenía la costumbre de, para quedarse dormido algunas veces, me llamaba y me decía: Manolito, rásqueme la cabeza. Yo, ¿en serio? Yo, bueno. Y le rascaba la cabeza unos minutos y él se quedaba dormido. Ya. Al principio era difícil. Yo decía, ay, qué pereza mi papá mandándome a rascar de la cabeza, a sacar las chanclas. Pero después lo disfrutaba. Porque a medida de que crecemos como niños, también crece nuestro amor hacia nuestros padres, ¿cierto que sí? Creo que todos los que estamos aquí amamos a nuestros padres. Y si no están con nosotros, los amamos de alguna manera en el tiempo que estuvieron vivos, ¿cierto que sí? Los amamos. Y por ese amor hacíamos lo que Él nos mandaba. Ese amor que sentimos como hijos no es muy diferente al amor que debemos sentir hacia Dios, aunque lógicamente debe ser aún mayor. Pero solamente se va a manifestar en nosotros cuando entendemos que Dios es nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es el Padre Celestial de ustedes? Creo que todos, ¿cierto? Y no se trata de religión, muchachos. No se trata de religión. Se trata de convicción. Yo estoy convencido de que Dios es real. ¿Cierto que sí? Yo estoy convencido de que Dios es real. Hoy tuve un accidente. Me contaba a algunos muchachos de acá hoy. Venía en mi moto y por dejar pasar a una asesora de Bimbo que había parqueado el carro, llevaba una canasta con todos los artículos. Nadie paraba, pero iba a pasar la calle, nadie le paraba, entonces yo paré. Cuando yo paré, pues pararon los demás y ella pudo pasar. Cuando volví a arrancar, la llanta delantera de mi moto se metió en la zanja de la carretera, pero estaba muy abierta y mi moto pesa 150 kilos y entonces la moto me quedó encima y yo era, auxilio, ahí quedé. Tuvieron que venir 3 personas a levantar la moto y ayudarme a parar a mí, porque si la moto pesa 150, yo peso 90, entonces se pueden imaginar levantar masa de músculos del piso. El caso fue que yo sentí que pudo haber sido peor. A la moto no le pasó nada, está al peluche. Pero de alguna manera vi que Dios me guardó. Y estoy totalmente convencido de que Dios es real. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Dios es real. Yo he podido ver su amor, he podido ver su misericordia,
He podido ver cómo ha dado respuesta a muchas oraciones de las que yo le he pedido. He visto a Dios en medio de mi familia, en mi hogar, en mi trabajo. Hoy hice una venta grande, no lo esperaba, pero hoy vendí mucho. Fue una bendición para la empresa. Y cuando nosotros reconocemos o aceptamos esa paternidad de Dios, nuestro corazón cambia, nuestra mente también cambia. Porque a veces pensamos que Dios está allá arriba, ¿cierto? Tan lejano. Y nosotros acá abajo, tan abajo. Pero Dios está más cerca de lo que usted y yo creemos. Como decía ahora Daniela y Lucero, Dios está acá, en este lugar. Yo lo sé. Y Dios está tocando cada corazón de los que están aquí presentes. Y si usted vino a este lugar, es porque usted cree que Dios es real. Si usted está en este lugar, es porque usted cree que Dios puede hacer algo por su vida. ¿Cierto que sí? Estamos aquí. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí vinimos obligados acá. Mi mamá me obligó. No creo mucho. Creo que estamos aquí porque creemos en Dios. Creemos que Dios es real. Y creemos que algo sucede cuando adoramos a Dios juntos. Y es precisamente de eso que yo quiero hablar con ustedes en esta noche. Dejarle en su corazón, si mi voz me lo permite, que estoy un poquito afectado ya hace un tiempo. El tema de hoy es, ¿me regalas esa fotico, Dani? ¿Dani está ahí? Sí. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Esta frase me impactó un poquito cuando la vi por primera vez, porque es muy cierta. Nosotros debemos entender que vinimos a esta tierra a servir a los demás, pero especialmente a servir a Dios. Nosotros vinimos a esta tierra a servir a Dios. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Y la adoración hace parte del servicio a Dios. Hace parte de la obediencia a Dios. Y usted dirá, bueno, pero ¿yo en qué puedo servirle a Dios? Porque tenemos como una especie como de tabú o de criterio, y es que para servir a Dios debo aprender a cantar, o debo aprender a tocar un instrumento, o debo aprender a danzar. Y no es cierto. No es cierto. Yo llevo desde el último miércoles del año pasado, que fue la última vez que canté aquí en la iglesia, desde ese día no he podido volver a cantar a Dios. Mi voz no me da para cantar. Debe ser porque llevo 25 años haciéndolo. Conocí al Señor a los 17 años y desde ese momento decidí servirle a Dios sirviendo en alabanza, en el piano. Pero este mes ha sido un poquito difícil, gracias. Ha sido un poquito difícil porque para mí cantar es muy importante. Para mí la alabanza y la adoración a Dios es muy importante. Y le decía ahora a Daniel, que me preguntaba, ¿y muy duro no poder cantar? Hace más de ya casi 2 meses. Y yo le decía, sí, es muy duro. Pero le puedo servir a Dios en otros aspectos o en otras necesidades de la iglesia. A través de estos años he aprendido a hacer muchas cosas en la iglesia. En la iglesia aprendí a pintar. Esas paredes que ustedes ven tan blancas ahí, las pinté yo. Esa fachada que toca volver a pintar, la pinté yo hace como 3 años. Esos parlantes que están ahí, los puse yo. Esa pared negra, no mentiras, también la pinté yo. Pero quiero que nos introduzcamos que nos metamos en el asunto del servicio a Dios. Porque no es necesario, como les decía yo, tener algún talento para servir a Dios. No es necesario tocar la batería para servir a Dios. ¿Solamente tocando la batería puedo servir a Dios? No. Puedo servir a Dios en muchos aspectos. En muchos aspectos. Pero yo quiero que usted en esta noche se lleve esta frase para su casa. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia que nos muestra un poquito más a fondo este tema.
Yo creo que uno de los mayores ejemplos que podemos encontrar en la Biblia de servicio es Jesús. Yo no sé si usted haya alguna vez leído ese pasaje donde dice que Jesús lavó los pies de todos sus discípulos. Déjeme decirle que lavar los pies, pues uno se imagina, ay sí, lavar los pies, un pedicure. Pues en esa época era tremendamente diferente. Resulta que la mayoría de las personas andaban a pie, o andaban en camello, o andaban en caballos. Y el tipo de zapato con el que andaban, pues no eran estos tenis o botas, o eran sandalias. La gente en esa época andaba en sandalias, por caminos polvorientos, y tenían que recorrer muchas distancias. Así que los pies de los discípulos estaban totalmente sucios. No creo pues que sus discípulos hayan tenido sus uñas pintadas, no lo creo. Tenían los pies supremamente sucios. Y Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, se quitó su manto y lo que hizo fue lavar los pies de cada uno de sus siervos. Creo que es una de las muestras en la Biblia de más humildad que yo he podido encontrar. Y era una muestra de servicio a Dios, de servicio de Dios para con nosotros, de Dios hecho carne. Yo me pregunto, y me preguntan, ¿por qué le sirves a Dios? ¿Usted se ha preguntado por qué servimos a Dios? Mi mamá me dice, mi mamá no es creyente, bueno, ella cree en Dios, pero no es cristiana. Ella es pues, de la religión tradicional. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué a ti te gusta estar metido tanto en la iglesia? En esa época, pues eran épocas distintas y sí, mantenía todo el día en la iglesia. Salía de mi trabajo para la iglesia. Y ya estaba horas ensayando, estaba en mi primer ministerio, fue Castillo del Rey, que era más que todo teatro, y disfrutaba mucho, amo mucho ese ministerio, y ese fue como mi primer ministerio, Castillo del Rey. Pero en los sábados no habían profesores, los domingos, perdón, entonces enseñábamos a los niños de escuela dominical. Y no había más pianistas, sino como dos nomás, entonces tocaba turnarnos el piano y yo estaba ahí metido de cabeza. Y si había que pintar la iglesia, pues ahí estaba. Era, de alguna manera, tiempos distintos. Había más tiempo. Pero también era una generación distinta. Era una generación para las que sea. Yo la bautizo así. Yo pertenezco a la generación de los que dicen para las que sea. Necesitamos correr las sillas, para las que sea. Necesitamos lavarlas, de una. Que se dañó la canal, hágale. Una vez que he colgado ese techo, hace muchos años, estábamos colgando unas luces y la teja se partió. No sé por qué, si yo estaba muy flaco en esa época. El caso fue que se partió y yo quedé colgado del anterior techo, lógicamente, y Alvarito, que era el que vivía acá, vino rápido y me rescató porque quedé colgado así de una mano por estar subiendo unas luces en Navidad por allá. Pero quiero decirles que el servicio a Dios es el reflejo de una intimidad con Dios. Es el resultado de nuestra cercanía a Dios. Por eso, cuando tú estás en la presencia del Señor, empiezas a conocer a Dios. Y cuando empiezas a conocer a Dios, ¿cómo conocemos a alguien? Empezamos a preguntarnos por qué Dios nos ama tanto. Yo me he hecho muchas veces esa pregunta, ¿por qué Dios nos amó tanto? La manera como conocemos a Dios es leyendo su palabra, pero también estando en su presencia. Cuando empezamos a leer la palabra, empezamos a disfrutar su presencia, empezamos como a entender la magnitud del amor de Dios, que es inmensa. O sea, el amor de Dios por cada uno de nosotros es inmenso. Y cuando entendemos ese amor, podemos servirle a Dios con libertad. Servirle a Dios con libertad. Bueno, pero si yo no tengo un talento, si no tengo una habilidad para pintar, si no tengo una habilidad para danzar, entonces ¿cómo sirvo a Dios? Pues déjeme decirle que hay muchas maneras para servir a Dios. Pero antes quiero que leamos esto. Esto está en
Romanos 8:29. Yo quiero que lo pongamos un momentico ahí, Dani, si puedes. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El que sigue, campeón. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y algo que me llama la atención de este versículo es que por alguna razón usted y yo estamos en este lugar. Tal vez nos invitaron por primera vez, al igual que a los que los invitaron, al igual que ustedes por primera vez llegaron a la iglesia. Yo también, a mí también me invitaron a este lugar y me sentí raro la primera vez que llegué a una iglesia. Eran tiempos distintos. Yo llegué a la iglesia y no habían jóvenes. Los únicos jóvenes éramos 5, no más. El grupo de alabanza no era el super mega grupo que ustedes ven acá, era un piano y una batería. Mentiras, ni siquiera había piano, eran voces y batería. Yo no le digo todo, pues. Entonces eran distintos, no habían luces, el bombillo amarillo ahí, pues. Las viejitas ahí orando. Entonces pues uno como que, uy, ¿yo dónde estoy? Era una época distinta, pero hoy podemos encontrar unos super músicos, el mechudo del piano, el musculudo de la batería, las chicas lindas de las voces, cosas muy distintas. Y me sentí raro porque yo, ¿qué hago acá? Pero de alguna manera Dios nos atrae porque Él nos llama. Dice la palabra del Señor que Él nos llamó. Por alguna razón usted está aquí hoy. Y yo quiero decirle en esta noche que tú estás aquí hoy porque Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere hablarte en esta noche. Y Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere que tú le entiendas que te ama. Que Él te ama. Yo quiero que hoy entendamos eso. Que Dios nos ama. A algunos de ustedes yo no los conozco. Y realmente no podemos conocer el corazón de alguien solamente por verlo. Yo no sé qué tiene Freddy en su corazón. Cantidad de cucarachas tendrá ahí. Nadie sabe lo de nadie. Solamente Dios nos conoce. Pero lo que sí sé es que Dios tiene un propósito contigo. El propósito que Dios tiene contigo tiene que ver mucho con el servicio a Dios, con el servicio a Él. Uno de los mayores ejemplos que podemos encontrar también en la palabra del Señor, santo, que se me cae esto, es el apóstol Pablo. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo era perseguidor de cristianos? Estaba en contra de la iglesia cristiana. Y que de alguna manera la Biblia relata que él tuvo un encuentro personal con Jesús. Y a partir de ese encuentro personal con Jesús, que fue tan fuerte que quedó ciego, él decide servir a Dios. Y a partir de ahí fue un hombre diferente y le sirvió a Dios hasta el último día. Y es un hombre que el cambio que tuvo en su vida fue tenaz. Para mí uno de los llamamientos más importantes en la Biblia y que más me llama la atención es el llamado que Dios le hizo a Pablo. Es increíble. Como un hombre que perseguía cristianos, al otro día era cristiano. Y le servía al Dios de los cristianos. Tremendo eso. Y cambió vidas. Que pudo llevar la palabra a muchas partes. Que él llevó el evangelio a muchas personas. Y pudo cambiar la vida a través de ese mensaje. Dios pudo cambiar la vida de muchas personas. Esa labor evangelística que hizo el apóstol Pablo. Y que tal vez nosotros estemos aquí porque de allá vienen todas las misiones y ahí parte todo. La misión de Pablo, o que Dios puso en Pablo, era poder compartir el evangelio con otras culturas. Y así lo hizo. Y tú y yo estamos aquí leyendo esa Biblia que tú tienes ahí, porque alguien vino a esta ciudad de otro país, específicamente aquí en Chipre. Asamblea de Dios es una misión estadounidense, y hace
muchos años, a Dios le plació poner en el corazón a un gringo venirse para acá, y vinieron acá, compraron este terreno, y dijeron, aquí va a ser un lugar donde va a quedar una casa de oración, de las asambleas de Dios. Y a mí me parece increíble eso. Estamos en este lugar solo por amor, porque Dios te ama, porque quiere que nosotros tengamos un mejor futuro. Bueno, muy bien, muchachos. Sigamos por acá. Hay un pasaje que dice, está en 2 Corintios 9:12. ¿Me lo pones, campeón? Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Este pasaje habla sobre nuestro servicio a Dios. Cuando nosotros empezamos a servir a Dios en cualquier área, usted cuando llegue a la iglesia acá, usted va a encontrar a una persona parada ahí en la puerta. Que es allá, casi siempre es Augusto, está ahí, con un chalequito, ¿cierto? Pero aparte de eso, hay un grupo alrededor de personas que están ahí parados. Ustedes están ahí parados, ahí con el chaleco, esperando que sea el momento de las ofrendas, para recoger la ofrenda. Pero no es solamente eso. Es un ministerio bien importante, el ministerio de los ujieres, de los servidores. Es muy importante, porque la primera persona que usted ve cuando usted llega a la iglesia es un servidor, es un ujier. Y ellos no solamente se paran ahí, el ministerio es estar parado ahí, pues para eso pongan un maniquí ahí, un chaleco. No, el ministerio de ellos no es solamente eso. Ellos están orando, están intercediendo. Augusto usted lo ve ahí, y bueno, ustedes cuando llegan a la iglesia no lo ven, pero cuando uno está aquí y estamos alabando a Dios, Augusto está parado para un resorte ahí saltando, alabando a Dios. Pero la labor de ellos no es solamente estar ahí de pie, ellos tienen una función mucho más importante. Y usted ve personas aquí sirviendo en el altar, pero detrás de todas las personas que están sirviendo hay un grupo de intercesión que usted nunca ve. Hay un grupo de intercesores que oran constantemente, y eso también es servicio a Dios. Hay un grupo de maestros que están enseñando de atrás. Al final de los servicios hay que recoger las sillas. Yo le insisto mucho de que recogamos las sillas, porque los cabezones llegan y se ponen a hablar y dejan a Augusto solo. Bueno, vamos a recoger las sillas. Eso también es servir a Dios. Pero no solo eso, muchachos. Servimos a Dios cuando tú y yo perdonamos a aquel que nos ofende. Yo sé que todos en algún momento han sido ofendidos por alguien, ¿cierto? Pero cuando perdonamos o pasamos por alto esa ofensa, estamos sirviendo a Dios. Porque el servicio a Dios no tiene que ser solamente aquí en la iglesia, muchachos. Servir a Dios aquí en la iglesia pues es muy fácil. Es más difícil servir a Dios afuera. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, si creemos que somos hijos de Dios, el servir a los demás no se nos va a hacer difícil. Podemos servir a Dios en nuestro trabajo. Mire, una de las cosas que yo siempre he tenido o que he vivido en los trabajos es la envidia. ¿Usted nunca le han tenido envidia en el trabajo? ¿Cierto que sí? ¿O no? Yo soy el único. A mí me tiene mucha envidia. De hecho, me salí del trabajo donde estaba por envidia. Porque ya los clientes a lo último querían que yo los atendiera y no el otro cabezón que ya llevaba muchos años. Y entonces el hombre ya empezó como fastidiosito. Y yo dije, no, mejor me voy. Y salió otra oportunidad y ya si Dios es fiel y abre otra puerta donde se cerró una, le abre dos, tres. Se cerró esa puerta y me tocó escoger entre varios trabajos. Me llamaron del Banco W, me llamaron de hartas empresas, de Nielsen, una vaina que se llama Nielsen. Y yo dije, no, me voy por esta. Pero qué bueno cuando nosotros entendemos que podemos servir a Dios en nuestro trabajo, por ejemplo, si a nuestro compañero le va bien en una venta y lo felicitamos, sin envidia y sin rencores. Estamos sirviendo a Dios cuando hacemos eso. Estamos sirviendo a Dios cuando tú vas en tu carro y paras y dejas pasar al anciano. Eso es servir a Dios. Estamos sirviendo a Dios cuando mostramos el amor de Jesús a los demás. Eso es servir a Dios. Y déjenme decirle, muchachos, que de eso se trata todo el evangelio.
es mostrar el amor de Jesús a todo aquel que nos encontremos. De eso se trata el servicio a Dios, no se trata de otra cosa, de mostrar el amor de Dios a los demás. No se trata de llenarnos de cosas raras, argumentos raros, de costumbres raras en las iglesias que lastimosamente suelen pasar. Es mostrar el amor de Jesús a los demás. Es poder pedir perdón. Cuando tú pides perdón, cuando te equivocas, estás sirviendo a Dios. Cuando tú estás levantando una silla, cuando tú estás cogiendo una escoba. Yo tenía una de las labores más difíciles que me ha tocado hacer, pero yo lo hacía. Les voy a contar. Yo le digo mucho a Estefa, le digo piquiña, y ella sabe que es recochando. Ella es piquiña porque a ella le cuesta quedarse quieta, pero es con el ánimo de servir. O sea, yo lo digo en el buen sentido de la palabra, no te vas a poner brava. Pero Estefa tiene un espíritu de servicio chévere. Que ojalá todos tuviéramos un espíritu de servicio así. A veces se pone cansona porque distrae a la iglesia y todo. Yo ya le he dicho, quieta, piquiña. Pero es ese afán por que las cosas salgan bien, porque le falta el agua al que está predicando, porque ese micrófono está que se cae, o alguna cosa. No prendieron la luz, hay que prender la luz. Pero había un caso especial, y es que había un hermanito en la iglesia, no aquí, en otra iglesia, que a la misma hora del servicio, él se paraba para ir al baño. Y en esa época pues no había sino un solo baño para damas y hombres en esa iglesia donde están. Resulta que siempre que el hermanito iba, el baño, después de que el hermanito salía del baño, el baño ya no servía más. No servía más. Entonces, pues ya sabíamos lo que pasaba. Entonces todos nos miramos y bueno, ¿quién va a ser el héroe de ir a destapar el baño? Y yo decía, bueno, pues yo voy. Y yo tenía esa labor. Yo tenía que ir a destapar el bendito baño que el hermanito iba. Ya sabíamos, un hermanito grande, él, así se paraba. Cuando nosotros estábamos en alabanza, ya sabíamos, se paraba. Yo, ay Señor, no, yo ya fui, le toca a usted. No, yo ya fui la vez pasada. Éramos dos los que destapamos el baño. Pero al último lo hacíamos con amor, pues porque lo hacíamos para el Señor. Y el servicio a Dios, o cuando pensamos en servicio, pensamos en algo como de esclavitud. ¿Se acuerdan de la Cenicienta? Creo que todos han escuchado la Cenicienta, ¿cierto? Bueno, la Cenicienta, para los que no han escuchado el cuento, sencillamente tenía que servirle a la madrastra porque el papá murió y le tocaba. Pues ella hacía los oficios y la trataban mal. ¿Sí se acuerdan que la trataban mal? Yo me la veía, me sé la versión de los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Cuántos de ustedes no alcanzaron a ver eso? ¿Por qué le servía la Cenicienta a la madrastra? Porque le tocaba, ¿cierto? Ella no adoraba a la madrastra, ni la madrastra era el Dios de ella. Ella le servía a la madrastra porque le tocaba. ¿Por qué servimos nosotros aquí en la iglesia? ¿Porque nos toca? Yo creo que no. Porque a diferencia de la madrastra, nosotros sí adoramos a Dios. Y dice la palabra del Señor que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y adoración es sinónimo de servicio, muchachos. Cuando tú adoras, no necesariamente tiene que ser. Tú puedes adorar al Señor con una escoba en la mano. Tú puedes adorar a Dios orando por un enfermo. Y a eso es lo que Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar a que entendamos que como hijos de Dios tiene que haber un fervor, una piquiña en nuestro corazón por servir a Dios. Por servir a Dios. Juanjo parece un resorte aquí también con la guitarra. Y Juanjo lo hace de corazón. Leo allá tocando la batería. Toca la batería. Lo hace por amor. Pero yo quiero que entendamos de que servir a Dios, aparte de todo, también tiene su recompensa. Yo llevo 25 años sirviendo a Dios, como les decía. Y nosotros tuvimos una época muy difícil.
Nosotros tuvimos una época donde vivíamos al diario, mejor dicho. Nosotros no podíamos mercar en un supermercado. Nosotros mercábamos en la tienda porque nos fiaban. Entonces, era bastante complicado. Porque en esa época vivíamos y con lo que ganábamos era justico. No nos alcanzaba para irnos a comer la olea allá a Chipre. No nos alcanzaba a ir a comernos el heladito allí, no alcanzaba. Muchas veces, los que me conocen, me vieron hace 20 años con esa moto viejita ahí para arriba, aquí para arriba, porque me quedé sin gasolina. Me quedaba sin gasolina. Y Señor, que alcance a llegar a la casa. Se apagaba la moto, nada que hacer. ¿Qué le pasó? No, pinchado, la gasolina, papá, la plata. Y por mucho tiempo vivimos así, con una escasez, pero siempre, nunca dejamos de servir a Dios. Y una vez le dije, Señor, yo te he servido por muchos años. Y yo hago esto por amor. Yo le sirvo a Dios por amor. Pero estamos mal. Ayúdanos. Esa fue mi oración. Y Dios empezó a hacer grandes cosas en la vida de nosotros en la parte económica. Nosotros no somos ricos. Yo no me considero una persona rica. Bueno, de pronto en sabor. Me considero que soy bendecido por Dios. Tengo una motico bonita. Tengo un carrito. Tengo un apartamentico. 2 perritos y un gato. 2 niñas. Pero en ese momento, en esa oración, yo vi que Dios empezó a responderle. Y era como una prueba. Porque a veces servimos a Dios esperando que Dios nos dé algo. O que la iglesia nos dé algo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó. Cuando nosotros servimos a Dios esperando algo a cambio, como que las cosas no suceden. Porque las motivaciones no son las adecuadas. Tú y yo debemos servir a Dios porque hay gratitud en nuestro corazón. Tú le haces un favor a tu mamá porque hay gratitud en tu corazón, porque la amas. Aunque a veces era difícil, mi mamá me mandaba por los huevos. Y los huevos pues no era cerquita, era lejos. Y Manuel va por los huevos. Ay, yo estaba viendo las tortugas ninja y me tocaba pagar y irme por los huevos. Donde don Ramón, 12 huevos. Pero no los va a dejar caer porque, mejor dicho, yo no, tranquila, y me iba por los huevos, eran como unas 6, 7 cuadras, pero uno le daba pereza. Y yo iba por los huevos. En una de esas venidas me puse a irme por el murito el del andén. Entonces iba ya por el murito con los huevos. Y ¡buh! Chao huevos, ahí quedaron todos. Llegué a la casa, 12 huevos. Cuando llegué a la casa, me cayeron los huevos. Mi mamá, ve que yo le dije que no. ¿Y sabe qué es mi mamá? Yo creo que yo les había contado esto antes, yo creo que sí. Que yo cuento y me olvidan las cosas que he contado. Y resulta que mi mamá me hizo una tortilla con todos los huevos. Ella sí le sacó las cáscaras, pero me hizo una tortilla, pero una cosa bárbara. Así se llama mi mamá, Bárbara. Una cosa así impresionante. Y me tocó comerme eso. Pero por amor yo iba a hacer los mandados. Por puro amor. Nuestra relación con Dios también tiene que ir creciendo. Yo le pregunto a Daniel, ¿cuántos años llevas aquí sirviendo en la iglesia o conociendo de Dios? ¿5 años? Ah, bueno. Lucero. ¿27 años? Escuchen el evangelio. ¿Por qué les pregunto algo? Porque la oración, cuando nosotros empezamos en este camino, nuestra oración inicial, ¿usted se acuerda de la primera oración que usted hizo? Yo sí me acuerdo de la primera oración que yo hice. Cuando por primera vez lo pusieron a orar como en público ahí en el grupito. ¿Se acuerdan de esa oración? Bueno, les voy a contar cómo fue la mía. Bueno, Manuel, diríjanos en oración. Ahí en el grupito. Yo dije, bueno, buenas noches, Señor. Buenas noches, Señor. Empecé dando las buenas noches. Como que todo el mundo, buenas noches. Pero sí, yo empecé dando las buenas noches.
O sea, lo que quiero decir es que una oración, pues, con muchos nervios por parte de la persona, ¿no? Por parte mía, yo estaba muy nervioso. Y entonces era una oración difícil, Señor, bendícenos, Señor, que todo salga bien, que el sonido no se dañe, pues cosas muy... Pero vas creciendo en el Evangelio y ya tu oración es distinta, ¿no? Señor, que tu presencia descienda con poder. Y vas creciendo y empiezas a orar ya con más autoridad, ¿cierto? Que sí hay como ciertos niveles de oración, ¿no? Hasta que llegas a un nivel que ya no oras por tus cosas, porque uno al principio es como egoísta, ¿no? Empieza a orar, Señor, bendíceme con una novia, Señor, bendíceme con una moto. Es así. No me van a decir que no, porque sí. Señor, yo quiero una novia, Señor, Señor. Mentira, mentiras. Señor, Señor, yo quiero una moto, quiero un trabajo. Pero llegas a un nivel de oración que ya no oras por tus cosas. O por lo menos a eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar a ese nivel donde ya no oramos por lo de nosotros, sino que oramos por lo de los demás. Pero empezamos a orar, Señor, bendice a ese vecino que nos detesta. Señor, bendice a mi suegro que no conoce al Señor. No sé, bendice a mis papás. Entonces, vas creciendo, caminando en el Señor y vas creciendo tu nivel de oración va creciendo. Y tiene que ser así. Nosotros no podemos quedarnos con la oración, Señor, dame la rienda, Señor, que Señor, me van a cortar la luz. No, ya no podemos seguir pues la oración. Si tu oración es así en este momento, tenemos que subir de nivel. Señor, por favor, bueno, no sé, ¿por qué oran los jóvenes hoy en día, los adolescentes, estudiantes? Señor, que haya platica para ir a comprar algo. No, Señor, dame para las fotocopias. No, fotocopias ya no usan, ¿cierto? Estos siglos, perdónenme, es de otra generación. En mi época, Señor, ese mundo de fotocopias que me toca sacar, no hay plata para fotocopias. Ahora todo es WhatsApp. Pero quiero decirles, muchachos, que el servicio a Dios, hasta murió esto, santo Dios. Para mí ha sido una bendición. Como les decía, veníamos de una crisis y de alguna manera Dios empezó como a probarnos a ver qué íbamos a hacer en una crisis tan larga. Fue bastante difícil. Tuvimos una crisis muy, muy grave. Vamos a cumplir ya 21 años de casados, 22 años. Óigala, 23 años, 20 años. Ya parecen 23, imagínense. 20 años de casados, pero hubo un momento en nuestras vidas que nuestro matrimonio peligró. Estuvimos a punto de separarnos. Y fue como un ataque así directo, pues nos atacaron el matrimonio, nos atacaron el ministerio, nos atacaron el trabajo, habíamos comprado un carro, prácticamente nos tocaba entregar el carro, mejor dicho. Entonces son como esas pruebas que llegan a nuestra vida, siempre vamos a pasar por pruebas. Entonces es ahí donde Dios como que mide nuestra reacción, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Como que Dios dice, bueno, vamos a apretarlo un poquito a ver cómo va a reaccionar. Y entonces mi oración fue, Señor, yo te he servido por 25 años, 20 años en esa época. Y pase lo que pase, yo no voy a dejar de servirte. Como les digo, yo no acostumbro a servir a Dios solamente en una cosa, sino en lo que haya que hacer. Pero a mí el término servir tiene mucho más que ver con la adoración, con la obediencia. Y en tus manos estoy, en tus manos, yo te entrego esto en tus manos. Y Dios empezó a hacer unos cambios grandes en nuestra vida económicamente. Y es porque nosotros le servimos a un Dios, primero, que es real. Segundo, que es el dueño del oro y de la plata. Y tercero, que Él nos ama. Él nos ama. Y cuando le servimos a ese Dios, Dios siempre va a dar recompensa. No quiero dejarles en su corazón de que sírvale a Dios porque Dios te da recompensa. No debemos hacerlo por eso. Debemos hacerlo por la satisfacción de entender que para eso fuimos creados tú y yo. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Ese es el motivo por el cual nosotros fuimos creados, para servir a Dios.
Porque cuando nosotros servimos a Dios o servimos a los demás, mostramos su amor. Y cuando mostramos su amor, la gente empieza a mirarnos de una manera diferente. Entonces, servimos a la gente y engrandecemos el nombre de Dios. Servimos a nuestra familia y engrandecemos el nombre de Dios. Servimos en la iglesia y engrandecemos el nombre de Dios. Y ese es el centro del servicio a Dios. Pero yo me siento orgulloso, en el buen sentido de la palabra, porque cuando hay una pared fea como estas que vean, no sé si recuerdan cómo están esas paredes, pero ver esa pared así, ya está pelándose por allí, pero duró mucho, y poder verla, pues, haberla visto antes con cómo estaba la humedad tan tremenda, y poder verla así, para mí me siento satisfecho de que, hombre, qué chévere, quedó muy bacano, aporté, puse mi granito de arena en algo, no, tal vez no quedó perfecta, pero pude hacer algo. No lo hice porque me pagaron, no porque me dieron una ofrenda o porque me dieron una palmadita en la espalda, lo hice porque había que hacerlo. Y así hay muchas cosas que hacer acá en la iglesia. Pero lo más importante, muchachos, lo que hay que hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es mostrar el amor de Dios allá afuera. Y esa es una manera de servir, es la mejor manera de servir a Dios. Mostrar el amor a los demás, a los que no conocen. Quiero cerrar aquí diciendo esto. Esperen que se me bloqueó esto acá. Que este computador es como de mi generación. ¿Qué obtengo si sirvo a Dios? Si sirvo a Dios, como les decía ahora, el servicio a Dios es el resultado de mi intimidad. Es el crecimiento que he tenido como cristiano que produce que yo pueda servir a los demás. ¿Qué más obtengo si sirvo a Dios? La satisfacción de entender que para eso fuimos creados, ya lo había dicho. Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar cuando servimos a Dios? Yo sé que usted y yo hemos visto que los cristianos, un cristiano que está en la búsqueda de Dios, tiene algo distinto a los demás. ¿No le ha pasado que cuando usted está en la universidad o en el trabajo, a usted lo ven con otros ojos? ¿A usted lo ven diferente? Bueno, si usted es diferente, ¿no? Porque si usted allá es uno y aquí es otro, pues va a ser muy difícil que haya una diferencia. Yo en mi trabajo no acostumbro a decir que soy cristiano, por esto de la persecución. No sé si ustedes han dado cuenta, pero la iglesia cristiana es perseguida hoy en día. Es perseguida. En redes sociales el cristianismo está, mejor dicho, por el suelo. ¿Sí se han dado cuenta cómo le tiran de duro a los cristianos hoy en día? Yo sé que sí, porque ustedes mantienen redes sociales y nos tiran duro. Entonces yo a veces no acostumbro a decir que soy cristiano, no porque me dé vergüenza, sino que prefiero que se den cuenta con mis actos de que soy diferente. Prefiero que se den cuenta de que yo no comparto con ellos el chiste morboso, el chiste de doble sentido. Y no comparto con ellos o no me río de las vulgaridades que dicen. Entonces ellos dicen groserías, porque lastimosamente hay gente que es muy grosera y que 10 palabras que dicen 9 son groserías. Cuando yo me expreso, yo no digo groserías. Entonces, pero es que tú eres diferente. Y muchas personas dicen groserías, a lo último dicen groserías y como que se dan cuenta que, qué pena, perdón. Y me encanta eso. Me encanta que haya gente que vea algo en mí diferente, porque de eso se trata esto. Si nosotros vinimos a Dios y seguimos siendo los mismos, pues de nada sirve esto. Y ser cristiano no se trata de ser perfecto, porque nadie lo es. Pero sí se trata de estar en la búsqueda de cambiar. Y una de las maneras de cambiar es servir a la gente. Cuando servimos a la gente, podemos hacer el cambio. Yo lo he visto. Cuando nosotros servimos a alguien, esa gente queda. Vea, hace poco pasé por un peaje, me acordé ahorita, pasamos por un peaje y se formó el trancón ahí. Estamos ahí en el peaje.
Y resulta que la muchacha llegó, una muchacha, adelante, se bajó del carro rápido. Ay, qué pena, es que no tengo efectivo y ya no saqué plata, no. A ver si tú me prestas. ¿Cierto, amor? Y plata, yo casi no mantengo plata. Plata, bueno, sí, yo tengo. Valía 10.000, en esa 11.800 valía. Y bueno, sí, yo tengo acá 11.800. Ay, yo te lo reembolso. Así como yo te lo reembolso, o sea, y yo te lo transfiero por Nequi. Y dame tu Nequi. Y yo, bueno, sí. Y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Pero serví. Si no le hubiera dado esa plata a la muchacha, allá estuviera en ese peaje esperando. No sacó plata a la cabezona. Pero bueno. Pero cuando nosotros servimos a Dios, eso abre puertas. Abre puertas. Servir a Dios abre puertas. Y yo sé que en cada corazón de los que están aquí presentes hay un motivo para ser agradecidos con Dios. ¿Cierto que sí? Yo no sé por qué estés pasando hoy. ¿Qué situación estés pasando hoy? Todos vivimos con cosas raras. Cada uno es un universo. Yo estoy aquí, contento, a pesar de que me cayó la moto encima, tengo un dolor aquí horrible, y otro por acá, me raspé el codo, pero estoy feliz. ¿Sabe por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y porque aunque no pueda cantar, le puedo servir en otra cosa. Y lo voy a hacer. Si no puedo volver a cantar, puedo seguir sirviendo a Dios. Hasta que esté cucho, más cucho. Pero solo por una razón lo voy a servir. Por gratitud. Porque yo no merecía nada. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Yo no merecía nada. No merezco lo que tengo. No merezco la esposa que tengo. No merezco las hijas que tengo. No merezco el ministerio que tengo. No lo merezco. Porque hay personas que tal vez lo hacen mejor que yo. Hay personas que tocan mejor el piano que yo. Anderson, ¿dónde está Anderson? ¿Se fue? Anderson, ve. Anderson es un teso en ese piano. Es un teso. Y tal vez haya alguien que toca mejor que Anderson, pero a Dios le plació a Anderson. Tal vez haya alguien que cante mejor que Estefanía, pero le plació a Estefanía. Tal vez tú estás aquí con un mundo de errores, muchachos, con un mundo de problemas, pero a Dios le plació que tú estés aquí, que estés escuchando esta palabra, porque Dios quiere que le sirvamos a Dios con amor. Dios quiere que cuando tú estés en la calle, estés mostrando el amor de Dios. Dios quiere que cuando tú estés en tu trabajo, tú muestres el amor de Dios. No como una fanática religiosa, no. No le digas a nadie. Solamente actúa. A veces predicamos más cuando no hablamos y hacemos más. Que nuestros actos hablen por nosotros. Amén. Que nuestros actos hablen por nosotros. Yo llego a mi casa, yo soy de San Sebastián de Mariquita, Tolima, soy tolimense. Y yo llego a mi ciudad y me encanta porque la gente suele saludarme bien. Y creo que no es por nada más, sino por la pura gracia del Señor. Porque cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestro rostro cambia. Nuestro rostro cambia. Y la presencia de Dios abre puertas. Yo quiero que usted hoy se lleve para su casa eso. Que tú estés aquí porque Dios te ama. Que tú estás aquí porque Dios te llamó. Que tú estás aquí porque Dios quiere que tú le sirvas. La pregunta que les hago para finalizar: ¿vamos a servirle a Dios con amor? ¿Vas a aceptar el reto en esta noche de servirle a Dios con todo tu corazón? Con piquiña en tu corazón. Yo acepté ese reto hace 17 años, 25 años, a los 17 años. Y ha sido una bendición para mi vida. Si tuviera el DeLorean de Volver al Futuro aquí y pudiera viajar en el tiempo, volvería a servirle a Dios. Pero no cometería algunos errores que cometí. No faltan los errores. Pero volvería a servirle a Dios. Si volviera a nacer, volvería a servirle a Dios. Porque vale la pena servir a Dios, muchachos.
vale la pena orar por alguien, vale la pena orar por nuestros papás, vale la pena orar por nuestros hijos, vale la pena venir a este lugar y adorar a Dios. No vale la pena, vale la vida. Así que quiero invitarlos a que cierren sus ojos por un momento. No sé usted qué vaya a pasar de ahora en adelante, pero el deseo de mi corazón es que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Le sirvamos, sin esperar nada a cambio. Dígale al Señor ahí donde está: Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón, Señor. Así como Pablo lo hizo, así como Jesús, como tú, Señor, lo hiciste. Yo quiero servirte, Señor, en cualquier lugar donde yo esté. No por religión, no para que me vean, no por vanagloria, sino por la satisfacción de hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Por la satisfacción de obedecer tu palabra. Quiero que tú seas mayormente reconocido por cómo yo soy con los demás. Quiero que la gente te conozca a ti por cómo yo soy con los demás, Señor. Quiero que la gente se enamore de ti por cómo yo soy con mis compañeros de trabajo, Señor, con mis compañeros de universidad, con mis vecinos, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a cambiar todo aquello que no me permite servirte con la altura que tú te mereces, Señor. Quiero servirte, Señor, con todo mi corazón. Quiero servirte, Señor, en los momentos difíciles, pero también en los momentos de abundancia, Señor. Quiero servirte en todo tiempo, como dice tu palabra, Padre. Quiero adorarte, Señor. Quiero enamorarme cada día más de ti. Y quiero hacerlo, Señor, porque tú lo hiciste primero. Tú me diste a mí primero, Señor. Tú me amaste a mí primero. Por eso quiero amarte y que ese resultado del amor que siento por ti se demuestre en mi servicio a ti, Señor. Te doy muchas gracias por todas las personas que están aquí reunidas, por todos los jóvenes, Señor, que han venido hoy. Gracias, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus trabajos. Bendice su casa, Señor. Bendice su alacena. Que no falte nada en su casa, Señor. Y que podamos juntos, Padre, poder mostrar tu amor en todo lugar donde estemos, Señor. Que podamos ser como jóvenes, Señor, pertenecientes a esta iglesia, que podamos ser, Señor, un referente para los demás. Que las personas digan: yo quiero ser como Él, yo quiero hablar como Él, yo quiero tomar las situaciones adversas como Él, yo quiero salir adelante como Él. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que es tu Espíritu Santo quien pone esta palabra en cada corazón, Señor. Y lo más importante es que podamos entenderla y que podamos ponerla en práctica, Señor. Te damos muchas gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.